Nada, pues lo primero, muchas gracias a todos por conectaros. La verdad que estábamos comentando el doctor León y yo lo contento que estábamos por la de gente que se ha conectado. Y nada, yo me voy a presentar brevemente. Yo soy Nacho Pereda, soy responsable del Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo Bimed. Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido. El doctor León, que es médico especialista en aparato digestivo, con una alta experiencia en endoscopia terapéutica, más en concreto en la endoscopia bariátrica, que es la que se encarga de tratar el sobrepeso y la obesidad. Y tiene experiencia también como formador internacional del método Apolo y del balón intragástrico, ¿vale? Que son las dos técnicas más importantes dentro del panorama del sobrepeso y la obesidad, ¿vale? También es el jefe del departamento de endoscopia del grupo Bimed y uno de los fundadores. Así que, bueno, si no hay nada más, vamos a dejar a Rafa, ¿no? Que es por el que hoy estamos aquí, para que nos resuelva todas las dudas a todos los que habéis venido a echar este rato y que nos cuente un poco en qué consiste el método Apolo. Antes de dejar paso a Rafa, las dudas que tengáis las podéis ir poniendo por el chat que encontréis abajo, y al final de la presentación que va a poner ahora el doctor León, vamos a dar un tiempo para resolver esas dudas, porque puede ser que a lo mejor tengáis algunas dudas que luego sean explicadas. Entonces, por no interrumpiendo la presentación, vamos a dejar un espacio al final para que pueda el doctor León resolver todas aquellas dudas que os puedan surgir, ¿vale? Así que, doctor León, cuando quiera. Bueno, agradecerte la presentación y agradecer a todos los asistentes a este nuestro primer webinar. Espero que os guste y os sea de ayuda y que os podamos resolver todas las dudas que os puedan ir surgiendo. Como ha dicho Nacho, quizás es mejor al final, porque vamos a intentar ver todo de forma global y al final dejaremos para el tema de dudas. Voy a compartir una presentación sobre la que nos vamos a ir guiando. Aquí, Nacho, dime tú que si se ve bien la presentación. Se ve perfecto. Ponlo en pantalla grande para que ellos lo vean mejor. Sí, un momentito. Eh, Dale a presentación con diapositivas. Ahí a la derecha. Aquí, aquí. Ahí. Y Desde el ahí. principio. Ahí. Eso es. Ahora es que Vale. tenía aquí la barra arriba. Yo me voy a quitar yo la cámara, ¿vale? Para que salgas tú y la presentación. Vale, fantástico. Bueno, comentaros lo primero, enfocar un poco la reunión primero. Va a tener tres partes. Primero, presentar muy brevemente qué es Obimed, a qué nos dedicamos. Después nos vamos a centrar un poco en lo que es la obesidad de una forma muy superficial y rápida. Y por último nos centraremos en la técnica, ¿vale? Comentar que Obimed es un centro que nos dedicamos de forma en exclusiva al tratamiento del sobrepeso, la obesidad y toda la patología. Un segundito, ¿me podéis ver a mí o veis a Nacho solo? ¿Me veis, no? Nacho, ¿me veis, verdad? Sí, sí, sí. Vale, perdonadme. Vemos las dos cosas. Vale. Es un centro, como decía, que se dedica en exclusiva al tratamiento del sobrepeso, la obesidad y toda la patología que se relaciona con la misma, la hipertensión, el colesterol, el hígado graso, la diabetes, etc. El objetivo nuestro es ayudar al paciente a alcanzar un peso saludable, y no solamente a eso, sino a mantenerlo a largo plazo, ¿vale? Para que el paciente mejore su calidad y su expectativa de vida. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial tendente a la recidiva, que además se asocia a otras patologías y que nos van a limitar la calidad y la esperanza de vida, como he dicho anteriormente. No es una mera cuestión estética, sino es una cuestión de salud. A ver si consigo pasar de diapositiva. Ahora. Y voy a quitar esto porque no veo la presentación con mi barra de aquí. Vale, la voy a dejar aquí. Como podéis ver, la obesidad está alcanzando proporciones epidémicas a nivel mundial.
desde que llegó el COVID era la gran pandemia del siglo XXI, ya el COVID nos quitó un poco el protagonismo, pero ahora volvemos otra vez para, no solamente por una peor evolución incluso con el COVID, sino porque cada año mueren como mínimo 3,4 millones de personas a causa de la obesidad y del sobrepeso. En Europa, 1,2 millones de personas. Esto representa el 13% de los fallecidos. Y además hay un porcentaje de discapacidad de hasta el 7%. No sé por qué tarda tanto en pasar la presentación. Quizás por el caché. A ver. Voy a salirme de la presentación así en pantalla completa, creo, y la voy a ir pasando porque se queda como bloqueado. Los gajes del directo. Bueno, parece que pasa, pero como un poquito más tarde. En España el 17% de la población adulta es obesa y se estima que alrededor del... Ahora se está pasando todo rapidísimo. Aquí, vale, ya lo tengo aquí. Si lo veis aquí, Nacho, confírmame que aquí lo veis bien, porque aquí sí que me va a pasar Sí, mejor. lo vemos perfecto también. Pues lo vamos a dejar así mejor, porque Ok, así si no se van a ir pasando. Vale. perfecto. Decía que en España el 17,4% de la población es obesa, el 18% de varones, 16% de las mujeres, y tiene sobrepeso hasta el 45% de los hombres y el 30% de las mujeres. Se estima que para el 2030 haya 27 personas obesas con este problema. La cifra de obesidad se ha triplicado desde 1980 hasta la fecha actual y el panorama que nos espera no es mejorable, o sea, cada vez vamos a ir a peor por la inmediatez de la sociedad, porque cada vez se come peor, cada vez se tiende más al sedentarismo. De hecho, ahora mismo ninguno de nosotros nos hemos movilizado a un pabellón ni nada para ver este webinar y lo estamos haciendo pues desde nuestras casas, desde una forma confortable. Para saber si una persona tiene sobrepeso u obesidad, hay una fórmula que se llama el índice de masa corporal. Esto nos relaciona el peso de la persona o del paciente con la estatura en metros. Y es una forma sencilla para saber si la persona pues, tiene sobrepeso o tiene incluso obesidad. Si, por ejemplo, una persona pesa unos 90 kilos y mide unos 88 aproximadamente, pues tú haces el cociente de 1,88 por 1,88 y tu peso, que son 90 kilos, lo divides entre ese cociente de 1,88 por 1,88 y obtienes una cifra, en este caso cercana a 25. ¿Vale? En este caso, pues, según esta tabla, pues el paciente tendría un sobrepeso tipo 1, ¿vale? Que es de 25 a 27. Sobrepeso tipo 2 es hasta 30 y a partir de 30 ya hablamos de obesidad, ¿de acuerdo? Y ya a partir de 40 hablamos de obesidad mórbida, obesidad severa o tipo 3, que tiene una solución diferente. En cuanto a los beneficios para la salud de la pérdida de peso, muchos lo podéis imaginar. Aparte, evidente, del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como la reducción de la presión arterial, de los triglicéridos, de la reducción del colesterol, también mejora o previene en la aparición de la diabetes. Reduce además la inflamación porque el tejido graso libera unas sustancias inflamatorias que nos van a producir que haya un aumento de la inflamación. Y además disminuye la presión y el dolor de las articulaciones. Los pacientes con sobrepeso o la obesidad tienen un exceso de presión en esas articulaciones y le van a producir una predisposición a tener artritis y artrosis. Además, nos van a reducir el riesgo de sufrir un cáncer, ya que la obesidad, aunque parezca que no está relacionada con el cáncer, es la segunda causa o el segundo factor de riesgo prevenible de cáncer después del consumo de tabaco. En este sentido, por ejemplo, en mujeres mayores que perdían un 5% del peso corporal, se reducía hasta un 12% el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Además, nos va a aumentar la duración y la calidad del sueño. Los pacientes con obesidad duermen peor que los pacientes que no tienen obesidad, descansan menos. Y se sabe además que pacientes que duermen menos de 7 horas o que el sueño es de baja calidad van a consumir alrededor de unas 300 calorías más al día. Y además, por supuesto, la mejora
en el aspecto psicológico es evidente, ¿no? Va a mejorar el estado de ánimo, va a mejorar la autoestima, va a mejorar su relación con sus allegados y con la comida incluso, por lo que no debemos descartar o no debemos olvidarnos de que la salud lo compone tanto la parte física como la parte psicológica. Como hemos dicho, la obesidad es una enfermedad crónica y de causa multifactorial. Por eso el abordaje que nosotros realizamos desde la clínica es un abordaje multidisciplinar, que de una forma holística o integral van a valorar el paciente desde la perspectiva nutricional, la perspectiva psicológica, el asesoramiento deportivo, incluso la fisioterapia, ¿vale? Estos pacientes pues tienden a tener posturas antiálgicas, dolores, contracturas, inflamaciones, etcétera, que también el abordaje mediante fisioterapia es interesante e importante. Y por supuesto, ya cuando han fracasado la dieta y ejercicio, pues tenemos distintas técnicas que nos van a ayudar según qué paciente y según las indicaciones, a alcanzar ese peso de forma saludable, de forma más rápida y efectiva. El enfoque básicamente que ahora hay para el tratamiento del sobrepeso en la obesidad es un enfoque progresivo. Va a tener en cuenta dos variables en función, en la pérdida de peso que va a tener el paciente, y también, digamos, en el otro eje, en el eje de ACISA, va a tener en cuenta la invasividad del procedimiento. También tenemos que tener en cuenta que para grandes problemas, esto quiere decir obesidades ya más severas o más importantes, necesitamos soluciones que requieran un procedimiento más invasivo. Si partimos de problemas o de obesidades más leves, moderadas, pues va a requerir, por ejemplo, pues tratamiento, dieta, ejercicio y a lo mejor un tratamiento farmacológico. Por eso el enfoque es progresivo. Pacientes con sobrepeso, pues vamos a tener tratamiento farmacológico, dieta, ejercicio, digamos que es la base. Con eso, con la dieta y el ejercicio, vamos a obtener, según los estudios clínicos, una pérdida del 4% del peso total. Quiere decir que si un paciente pesa 100 kilos, va a tener una pérdida media de peso de en torno al 4%, ¿vale? Según los estudios. Con los fármacos nos acercamos ya a una pérdida del peso total de en torno al 10%, con fármacos recientes que van a llegar, y el 8 o el 10% con la que está disponible actualmente, que muchos conoceréis, que es la Saxenda. Ya nos centramos en un campo, ¿vale?, que ha estado olvidado durante muchos años y que ya se está estableciendo, que es la endoscopia bariátrica, ¿vale? Pongo la analogía con la cirugía cardíaca, ¿no? Pues antiguamente un paciente tenía un infarto y se abordaba, se abría el pecho, se hacía el bypass y se arreglaban las cosas abriendo, ¿no? Ahora, pues los procedimientos mínimamente invasivos, con recuperaciones más rápidas para problemas menos importantes, pues se hacen por accesos periféricos. El cateterismo todo el mundo conoce, o tiene un familiar allegado o conocido de allegado que le han puesto un mollecito en el corazón por vía percutánea, pues se cogen unos accesos periféricos por una serie de vasos, se llega a través de esos vasos al corazón y se le coloca un mollecito, ¿no? Y con eso se evita que el paciente, pues, se le realice una cirugía que va a tener más riesgo para el paciente. En el tema de la traumatología pasa igual. Antes pues se operaba la rodilla abierta y ahora pues se hace la laparoscopia, ¿no? Se hacen pequeñas incisiones y mediante la laparoscopia pues se consigue solventar el problema sin necesidad de grandes cirugías, ¿no? Y en el caso de la obesidad, característicamente siempre se aborda el problema como una prevención ya secundaria. El paciente ya ha tenido algún problema secundario a la obesidad, tiene una obesidad severa tipo 3, tiene hipertensión, diabetes, digamos todas estas enfermedades que se suelen asociar, sobre todo cuando cumplimos cierta edad a partir de los 50 años, y el paciente pues era candidato a operarse, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no son o no tienen ese, digamos, grado de obesidad, o bien no quieren someterse a esos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pues antiguamente pues no tenían esa cabida, era dieta, ejercicio, y si no, pues espérate a tener mayor sobrepeso o obesidad para operarte, ¿no? En este caso surge la endoscopia de la obesidad y los balones y la sutura endoscópica. Con los balones vamos
alcanzar una pérdida del peso total de alrededor del 15-18%, ¿vale? En algunos casos mucho más. Tenemos pacientes que han perdido 50 kilos incluso con balón, pero lo habitual es que si pesas 100 kilos, pues pierdas en torno a 15, 17, 18 kilos, 20 con el balón intragástrico, ¿vale? Con la sutura endoscópica, y nos centramos y nosotros solo realizamos método Apolo, pues vamos a adquirir una pérdida de peso de en torno al 20% al 25% del peso total. Esto quiere decir alrededor de 25, 20, 25 kilos como mínimo, ¿vale? Para la pérdida de peso, si pesara el paciente 100 kilos. Y los procedimientos ya que van aquí, la banda gástrica tiene una invasividad mayor, pero una eficacia muy similar al método Apolo, y ya por la cirugía, que son gastrectomía, que esté en la manga quirúrgica, el bypass y otros métodos derivativos ya de mayor riesgo, se han quedado anclados para pacientes con obesidad tipo 3 o severa, que no está indicada tratamientos endoscópicos como primera línea, ¿vale? Digamos que la solución o la mejor solución a pacientes que tienen obesidades leves, moderadas o sobrepeso y obesidades leves moderadas es el método Apolo, ¿vale? ¿Qué características y qué ventajas tiene el método Apolo? Bueno, como su nombre indica, el método Apolo tiene ese nombre porque la casa comercial que lo desarrolló se llama Apolo Endosurgery. Y entonces, como es muy sencillo, pues todo el mundo lo empezó a comentar como método Apolo. Esto llega a España alrededor del 2013, nosotros empezamos alrededor del 2014 a realizarlo. Es una técnica endoscópica, que no requiere incisiones externas, ni cicatrices, ni nada. Se hace a través de los orificios naturales, en este caso por la boca. El tiempo de cirugía es alrededor de 45 minutos, se requiere anestesia general, esto quiere decir que el paciente está dormido, no siente nada durante todo el procedimiento. Además es lo más seguro para el paciente, está respirando a través de un respirador, y mientras nosotros estamos trabajando, pues no tose, no se mueve, no hay la babita después de toser, pues no se le va para la zona de los pulmones y de la respiración, por lo que la parte más segura para el paciente es que se haga de esta forma, ¿vale? Requiere una hospitalización, nosotros lo hacemos así, de una noche. Aunque son procedimientos endoscópicos ambulatorios, se podría dar el alta a las 8 horas del procedimiento. Por nuestra experiencia, sabemos que el paciente mejora el confort y su tranquilidad cuando le dejamos esa noche en el hospital, ¿vale? Hay una serie de molestias iniciales de náuseas, de vómitos en las primeras horas, que con la medicación en la vena pues es todo más llevadero, y no en casa, que cada paciente pues lo hay de muchos tipos y hay algunos que se pueden asustar un poquito más con la molestia. Entonces consideramos que lo más seguro y lo prudente siempre es dejar el paciente esa noche en el hospital. Al día siguiente el paciente se marcha de alta con un periodo de recuperación, como hemos dicho, de entre 8, 12 y, por supuesto, a partir de las 24 horas, pues ya hay una mejoría cuando el paciente ya se marcha a casa, que es más evidente, ¿vale? Luego hay 2 o 3 días de un reposo relativo. El paciente puede hacer una vida normal, entendiendo como vida normal, pues que va a comprar, pues puede hacer un trabajo de oficina, puede salir a caminar sin ningún tipo de problema, ¿vale? El volumen del estómago se reduce hasta un 70%, ¿vale? Y no hay ninguna cicatriz ni incisión externa. Ahora, un poquito más para adelante, entramos un poquito más en detalles técnicos, ¿vale? Como hemos dicho, los pacientes que están indicados son pacientes que tienen un índice de masa entre 30 y 40, aquí hemos puesto 42, porque es verdad que tenemos bastante experiencia en pacientes hasta 42, 44 de índice de masa corporal, que presentan además un exceso de apetito y que han fracasado otros tratamientos para perder peso, como balón, dieta, etc. Necesitan además su ayuda para mantener este resultado a largo plazo, por lo que la pérdida de peso con esta técnica va a ser mayor. Otro perfil de pacientes que está indicado son aquellos pacientes en los que la cirugía no está indicada, o por riesgo o por otro motivo, o bien ellos mismos no quieren someterse a la cirugía convencional. Pacientes que tienen una obesidad severa, que por el motivo que sea no se quieren someter a una cirugía. Daros cuenta que solamente el 3% o el 5% de los candidatos a cirugía
finalmente decide hacerse una cirugía, ¿vale? A pesar de que si nosotros nos viene un paciente con 44, 45, 42 de IMC 40, nosotros le vamos a indicar como primera medida, probablemente después de hacer una historia clínica detenida, probablemente la cirugía, ¿vale? Después de eso, o sea, entre 30, obesidad leve, que es de 30 a 35 y moderada de 35 a 40, vamos a indicar siempre el tratamiento endoscópico. Daros cuenta que el índice de masa es una ayuda y no son compartimentos estancos, porque un paciente que tiene mucha masa muscular, imaginaros un culturista que mide 1,75 e imaginaros un paciente que no es culturista, que mide 1,75, que es grueso y que pesan los dos 100 kilos. Pues hay una diferencia en cuanto al volumen, a la composición corporal, por eso el índice de masa no es una ciencia exacta, sino que tiene variaciones que nosotros como especialistas pues vamos asesorando al paciente pues con otro tipo de mediciones para complementar el índice de masa, como la antropometría, que es medir los pliegues, medir los perímetros, perdón, medición de pliegues también. Además, con la máquina de bioimpedancia, pues sabemos perfectamente el porcentaje de músculo, de hueso y de líquido que tiene cada paciente y de grasa, por lo que podemos afinar un poquito más que el índice de masa, que es una medición orientativa, ¿vale? Además, hay pacientes que se han sometido a cirugía, como cirugía de bypass, que con hasta el 30%, si no han cambiado los hábitos, a partir del segundo o tercer año de la cirugía pueden reganar el peso, tanto los pacientes con bypass como los de manga, ¿vale? Por eso la obesidad es una enfermedad crónica, porque lo que hay que trabajar es el cambio de los hábitos para que todas las técnicas que hemos ido hablando tengan sentido a largo plazo, ¿vale? Lo importante es que el paciente entienda que eso no es un camino de ida y vuelta. Las técnicas son buenas, son muy efectivas, están avaladas científicamente, pero necesitan que el paciente cambie su relación con la alimentación y sus hábitos de vida en cuanto al ejercicio para que esto tenga sentido a largo plazo, ¿vale? El método de reparación mediante el método Apolo de pacientes que se han sometido al bypass se llama método RECO, ¿vale? Y lo vamos a ver ahora más adelante. Básicamente, ESG son las siglas en inglés por las que se conoce este método, que es Endoscopic Sleeve Gastroplasty, que es endoscopic de endoscopias, sleeve es manga en inglés y gastroplastia es gastroplastia, es porque se hace, digamos, una gastroplastia que es como coser el estómago, hacer una manga es sleeve y endoscopic porque es por endoscopia, ¿vale? Hay más de 10.000 pacientes en estudios publicados, ¿vale? Tiene autorización de la FDA, que es una organización que regula tanto los fármacos como los dispositivos médicos a nivel de los Estados Unidos, que es la más importante a nivel mundial. El grado de evidencia en medicina se mide con distintos grados, 4, es el último grado de referencia, ¿vale? Que es la recomendación de expertos. O sea, yo como experto, mi recomendación tendría un nivel de evidencia grado 4. El nivel de evidencia grado 1 son estudios clínicos, estandarizados, ensayos clínicos, en fin, son una serie de nivel de evidencia que no es la recomendación clínica, por lo que el máximo grado es el nivel 1. ¿Vale? Ha salido publicado como el estudio MERIT en la revista The Lancet, que es una de las más prestigiosas en el mundo médico, como método muy efectivo para la pérdida de peso. Otra gran ventaja es que el abordaje es endoscópico, es un procedimiento rápido, reproducible, sencillo, seguro, ¿vale? Y muy efectivo. Aquí ponemos que en el estudio MERIT nos da una pérdida del exceso de peso, que esto es tú calculas que si el paciente tiene 100 kilos y su peso ideal está en 80, pues tiene un porcentaje de exceso de peso del 20%, ¿no? Entonces, de 20 kilos, perdón. Esos 20 kilos con el método Apolo perdería casi el 50% del exceso de peso en el estudio MERIT y alrededor del 20%, como hemos dicho anteriormente, del peso total, ¿vale? La seguridad en el estudio MERIT, tasa de efectos adversos graves, pero que graves son normalmente sangrados, que son reproducibles en menos del 1 o 2%, ¿vale? Y durabilidad en el estudio pues de hasta 5 años en la literatura publicada. Vamos a entrar en detalles un poquito más técnicos del sistema. Este es el dispositivo. Como veis, esto es un endoscopio oral. Este es el sistema que se ancla en el mango del endoscopio, ¿vale?
y a través de los orificios del canal del endoscopio introducimos el material. El sistema, como veis, va abriéndose y cerrándose mediante ese mango. Se introduce el endoscopio a la cavidad gástrica. Aquí ves el estómago antes de empezar, se insufla, el estómago se hincha y se van dando una serie de puntos a lo largo del estómago. El patrón de sutura ha ido cambiando a lo largo de los años para ofrecer una mayor durabilidad y sobre todo reproducibilidad también del procedimiento, ¿vale? Pero a modo orientativo, para que veáis, se van dando una serie de puntos. Cuando esos hilos se van tensando, pues el estómago se va reduciendo, ¿de acuerdo? Y un estómago de un volumen inicial así, pues queda, esto es una animación, pues quedaría esta parte de aquí. Al final no hay huecos ni recesos, ni queda comida alrededor de los huecos que queden o que digan que queden, que es muchas cosas que la gente no entiende. Al final, un pliegue, como si está en mi camisa, si la veis todos aquí, se une con el otro y eso crea un frunce y eso crea una fibrosis. Y al crear la fibrosis aquí no hay espacio, sino un aumento de grosor de la pared del estómago. El estómago mantiene su funcionalidad. El paciente, con el paso del tiempo de dieta de adaptación que luego vemos, puede comer sin ningún tipo de problema, pero menos cantidades. Y la función del estómago va a funcionar de forma similar. Se va a mover un poquito más lento, que es lo que nos va a ayudar también a que el paciente, además de comer menos porque cabe menos alimento, el estómago se va a vaciar de forma más lenta porque la pared es un pelín más gruesa de los pliegues que vamos haciendo y esto va a redundar en que tenga menos apetito y que el paciente además se sacie antes, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo vemos cómo sería la reparación de un paciente con bypass, ¿vale? Para los que no conozcáis el bypass, básicamente este es el sistema digestivo normal. El bypass, como veis, se excluye el estómago normal y se coge una tripa de abajo y se conecta a un estomaguito chico. Con el paso del tiempo, ¿qué va ocurriendo en el bypass? Va comiendo el paciente, cada vez va comiendo, no hay un excesivo o un buen cambio de hábito, el paciente vuelve a los hábitos posteriores y con el paso del tiempo, aquí bien 0 meses, 12 meses, pues se va aumentando el calibre de ese empalme, de ese asa con el estómago y además el estomaguito chiquitito aumenta también el volumen, con lo que el vaciamiento es más rápido y los pacientes empiezan a reganar peso. La alternativa de esto es la alternativa quirúrgica y estos pacientes que ya se han sido operados tienen un alto riesgo quirúrgico, por lo que se están reparando ya como método más efectivo y mucho más seguro que la cirugía. Ningún cirujano quiere operar a un paciente que se haya operado de bypass y haya ganado de peso. Se están reparando todos con este método. Como veis, se va cerrando la anastomosis, se da una serie de pliegues y además se reduce también el volumen, como veis, del estomaguito que se ha ido dilatando con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Como veis, no hay varitas mágicas en cuanto a la efectividad, digamos, para siempre de ninguna técnica. La técnica más efectiva que hay para tratar la obesidad, también la más invasiva, con mayores efectos secundarios y demás, es el bypass y tenemos pacientes que resuturamos por esto. Por eso quiero dejar claro que la base de todo es el cambio de hábitos y es donde Obimed se centra siempre en la dieta, el ejercicio y junto con una técnica buena que le permita una pérdida de peso rápida y efectiva y que con ese seguimiento psicológico de nutrición y del equipo médico pues consigan cambiar esos hábitos para que esto se mantenga a largo plazo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos de una forma ya muy rápida en estas diapositivas a comparar un poco cuál es la evolución de las técnicas de reducción del estómago sin cirugía. Primero se hacía una cirugía, la manga, que se sigue haciendo todavía en pacientes con obesidad mórbida. Luego se hacía cirugía pero sin corte, se hacía una serie de explicaturas mediante cirugía del estómago. Y ya luego entró la endoscopia, primero con el método POSE, que muchos conoceréis, una serie de explicaturas con un concepto parecido al de Apolo, pero ahora veremos que tiene grandes diferencias en cuanto a al método de realización y en cuanto sobre todo a los resultados, ¿vale? Y por último ya surgió el método Apolo. Aquí tenemos una tabla comparativa en la que vemos el método POSE y el método Apolo.
en cuanto a la reducción del volumen gástrico. En el Apolo está cerca del 70%, en el POSE el 20%. No tiene aprobación de la FDA el método POSE. Y luego, en cuanto a la eficacia de la pérdida de peso total, que es la que nosotros más nos fijamos, el POSE tiene resultados mediocres, en torno al 5%, y el Apolo por encima del 19%. En nuestro caso, en la clínica, estamos en torno al 25% del peso total. ¿Vale? Esto quiere decir que si el paciente pesa 100 kilos, va a perder como mínimo 25 kilos, ¿vale? Por norma general. En cuanto a la profundidad de esos puntos, el POSE no atraviesa la pared completa del estómago, sino las capas superficiales, ¿vale? El Apolo, si esta es la pared gástrica, el Apolo sale la sutura y luego entra otra vez en la pared, por lo que el pliegue lo recoge en todo su espesor, y eso hace que un pliegue se fusione con otro y nos permita que la pérdida de peso se mantenga a largo plazo, ¿vale? Y luego el tiempo de realización prácticamente son similares, alrededor de 1 hora, los dos procedimientos, 45 minutos, 1 hora. Por tanto, las ventajas básicamente son que es una sutura continua. El método POSE son puntos simples, el Apolo es la misma sutura que va dando puntos. Cuando das 10 puntos, con esa sutura se cose, se reduce el volumen y pasamos a otra sutura. Normalmente damos por encima de 5 suturas, cada sutura con 10 puntos, estamos dando por encima de 50 puntos en todos los pacientes. Vamos a tener una mayor reducción del volumen gástrico, alrededor del 70, 60%, incluso 80% de la zona del cuerpo, que es donde nos centramos. Va a haber una mayor pérdida de peso, como hemos dicho, y además va a tener una versatilidad, porque no hay un límite de puntos y de sutura. El método POSE, al final lo que introduce es una manguera, que no es un endoscopio. A través de la misma, pues tiene una serie de movimientos que se llama es un puerto, digamos, y a través de eso pues se mete una serie de aparatajes que van dando punto a punto. O sea, si das un punto, aquí te metes, das otro punto. Sin embargo, nosotros podemos dar todas las suturas y vamos a dar la sutura en la localización donde vayamos queriendo. De hecho, este dispositivo surgió no para la obesidad, sino para suturar defectos de la pared. Quitamos un pólipo y de repente pues, el endoscopista perfora y hace un agujero en la tripa, y esto surgió para coser eso. Y vieron los compañeros endoscopistas cómo al dar los puntos se iba reduciendo la capacidad del estómago. Dijeron, oye, ¿tendrá sentido este dispositivo para tratar la obesidad en su grado leve, moderado? Y efectivamente no se equivocaron. Y por último, bueno, pues es repetible, único sistema aprobado además por la Seguridad Social. Esto es importante también porque da mucha confianza para el bypass gástrico, para la reparación del sleeve. También puedes fijar prótesis, cerrar perforaciones, como hemos dicho, cierre de fístulas, porque es un dispositivo muy versátil y además es muy efectivo para dar el punto como si cosiéramos una cortina. Es exactamente igual, pues la cortina cuando tú la vas cosiendo pues no se va, ¿no? Tiene su aprobación en la FDA y tiene muchas publicaciones y muchos pacientes a sus espaldas que nos hablan de su eficacia, ¿no? Y por último, no tiene cicatrices externas, el periodo de recuperación es rápido, es reversible en el sentido que el paciente, con el paso del tiempo, si igual que el bypass hemos visto se le dilata otra vez el estómago, pues podemos volver a entrar y volver otra vez a reducir aún más la capacidad del estómago con el paso de los años, al igual que puede pasar, por el motivo que sea, si el paciente con bypass también recupera el peso, ¿no? Es un procedimiento único en cuanto a la FDA y además aprobado por la Seguridad Social, y como hemos dicho, tiene muchas publicaciones que avalan de su eficacia. Esto no se trata de que el cirujano tal haya dicho que esto no funciona o que el cirujano no. Aquí se trata de ciencia, y cuando hablamos de ciencia no es lo que uno opine, ese es el último grado de evidencia, como hemos visto anteriormente. Esto no es una opinión mía, lo que nosotros estamos diciendo es que la ciencia avala este procedimiento como un procedimiento seguro, muy efectivo y altamente eficaz para el tratamiento de pacientes con sobrepeso y obesidad. Y poco más. Yo creo que ha sido un repaso un poco genérico, tanto de la complejidad
de lo que nos enfrentamos, que es la gran pandemia de la obesidad. Además, sus complicaciones, ¿no?, en cuanto a la limitación de las expectativas calidad de vida, que Obimed es una clínica que nuestro único enfoque es ayudar al paciente a perder peso y a ganar salud, y no solo a eso, sino nuestro compromiso es que ayudarlos a mantenerlos a largo plazo es nuestro gran compromiso con ellos. Y además que el método Apolo es un método seguro, efectivo, que nos va a ayudar a una pérdida de peso rápida y segura a los pacientes con un periodo de recuperación muy corto, sin incisiones y sin cicatrices, con todos los problemas que puede conllevar este tipo, los otros tipos de cirugía, y que estamos a vuestra disposición pues, para ir aclarando cualquier duda, que seguro que hay alguna, informaros de forma gratuita y totalmente sin compromiso, ¿vale? Y vamos a dejar de compartir. Perfecto, yo me he puesto ya en la cámara, doctor León, y la verdad que ha sido un gustazo poder escuchar de primera mano. Yo creo que la verdad que es muy bueno, ¿no?, para el tema de pacientes o personas interesadas que puedan escuchar de primera mano el profesional que le va a realizar la técnica y todas aquellas dudas que le puedan surgir del antes, el después e incluso el durante. Así que vamos a resolver, ¿vale? Porque me han llegado bastantes preguntillas. Hay bastantes preguntas, sí. Hay bastantes preguntas que la verdad que es bueno, porque así no se va nadie con ninguna duda. Es bueno también hasta que nos han dicho desde dónde nos la están haciendo. Por ejemplo, nos dice Conchi, desde Gran Canaria. Mi pregunta es si tiene algún inconveniente operarte si tienes la cicatrización. ¿Y qué? Si tienes la cicatrización. Eso estará mal redactado, ¿vale? Déjame ver la pregunta. Hola, mi pregunta es si tiene algún inconveniente operarte si tienes la cicatrización. Yo creo que si le damos el micrófono a Conchi O y si no no, le importa, podemos, si te parece, ir resolviendo la venga, siguiente pregunta y esperamos que Conchi nos reformule de nuevo la exacto, pregunta y la exacto, resolvemos ahora, ¿vale? perfecto. Mira, pues nos pregunta Jesús desde Sevilla, ¿cuándo puedo empezar a comer normal? Vale, normalmente siempre el proceso es el siguiente. El paciente acude a la clínica, lo ve el equipo de expertos, ¿no?, del nutricionista, el psicólogo, el médico, por supuesto, el entrenador personal y el fisioterapeuta. El nutricionista, en este caso, le pone una dieta preoperatoria, normalmente con batidos para ir reduciendo el volumen hepático, el volumen de grasa para ir en mejores condiciones a la cirugía, y una serie de recomendaciones dietéticas antes. Después de la técnica, y aquí es donde viene lo importante, necesitamos al menos 4 semanas de una dieta líquida y semilíquida, digamos, de puré la última semana, ¿vale? ¿Por qué? Pues esto es de sentido común. Si a nosotros nos quitamos un lunar en la piel, el dermatólogo o el cirujano que te traiga el lunar te va a decir, mire, deje usted esto en reposo, no lo puede usted estirar, no puede hacer ejercicio, no lo moje al principio, porque los puntos pues se puede dilatar la herida, abrirse y tal, ¿no? Entonces, en el caso del estómago, esto se deja en reposo cuando el estómago lo dejamos a dieta líquida, ¿vale? Y además ingerimos menos cantidades de alimentos, por lo que a lo largo de las 3-4 primeras semanas es importante no pasarse de una cantidad de líquidos y que la dieta sea líquida para favorecer la cicatrización de esos pliegues que van unidos por los puntos. Al final el estómago, pues imaginémonos que digamos que es un punto. Esto lo que menos necesitamos es que tenga tensión. La tensión se la metemos dándole mucho volumen, que en este caso sería beber mucho líquido o mucho sólido, y con sólido también. Entonces, dieta líquida, y para que eso se funcione, se fusione, y cuando pasa un periodo de 4 semanas, el estómago ya está fusionado, ¿vale? Nosotros esperamos después, con una progresión a dieta primero triturada y después vamos comiendo ya un poquito de todo, masticando bien, sobre todo con cantidades reducidas a lo largo de los primeros 3 meses, ¿vale? Digamos que no hay ninguna prohibición a comer ningún tipo de alimento,
pasado el mes, la consistencia al principio, como he explicado, pues va a ir siendo progresiva hasta que a lo largo del segundo o tercer mes pues ya se coma de todo, pero en cantidades reducidas, masticando muy bien el alimento para evitar que en esos primeros meses pues el estómago se distienda, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Mira, nos pregunta Claudio. Quisiera saber si soy candidato del método Apolo. Peso 90 kilos y mido 1,67. Tengo problemas en las dos rodillas. Mira, Grado 2, rodilla izquierda y grado 3 en rodilla derecha. Y no puedo hacer nada de ejercicio de impacto. Y si camino entre 15 y 20 minutos tengo muchas molestias. vale. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? No lo ha dicho, ¿no? No, nos ha dicho que pesa 90 kilos y mide 1,67. Vale, mira, vamos a hacer el cálculo del índice de masa, sería 1,67 por 1,67 y esto nos da un cociente de 2,78, ¿de acuerdo? ¿Y pesa 90, me has dicho? Sí. Vale, pues ahora 90 kilos lo dividimos entre 2,78 y nos da un índice de masa corporal de 32. Esto nos indica, según esta fórmula, que tiene una obesidad leve, ¿vale? O tipo 1 o leve. Nos Que a dice grosso Claudio, doctor León, nos dice Claudio que tiene 46 años. 46 años, fantástico. Vale, esto nos está indicando que tiene un índice de masa corporal de 32, que esto es una obesidad leve o tipo 1, por lo que podría ser perfectamente candidato. No obstante, como explica anteriormente, el índice de masa no es más que una aproximación, que la verdad que se equivoca poco, a grandes rasgos, pero luego hay que hacer un análisis de composición corporal, hay que hacer una serie de perímetros, de medición de pliegue, de además una serie de preguntas médicas o de historia clínica para determinar si el paciente es candidato. Contraindicaciones, el método Apolo tiene realmente pocas, en el sentido de que tenga una úlcera gástrica, una gastritis aguda, que son antes del procedimiento. Nosotros lo primero que hacemos es verificar bien el estómago, el esófago, la primera parte del duodeno, y comprobamos que todo está en perfecto estado. Básicamente, si nos encontramos una úlcera, nosotros no podemos coser el estómago, porque hay una herida, digamos, dentro del estómago. Esto es rarísimo, pero en algunos de los casos nos ha podido ocurrir que el paciente no nota que tenía una úlcera, por eso es tan importante ver el estómago antes, ¿vale? ¿Y qué hicimos en esos casos? No pasa nada, se hace dentro de un mes y se vuelve a repetir el procedimiento cuando el estómago está en condiciones. Por eso, siempre, por los 7-10 días antes, mandamos un protector gástrico, el omeprazol, ponemos al paciente una serie de dietas para preparar el estómago para encontrárnoslo de la mejor manera posible y, sobre todo, muy importante, esa primera consulta médica por un experto en obesidad y en riesgo cardiovascular. Nuestros compañeros internistas en esto tienen muchísima experiencia para hacer esa historia clínica. Le va a mejorar el dolor de rodilla que tiene, porque esto al final es la pescadilla que se muerde la cola. No puedo moverme porque me duelen las rodillas. Al no moverme, el metabolismo basal es bajo, tengo que comer muy poca cantidad de alimento para no ganar peso, incluso si quiero perderlo, pues muy poco, por lo que al final el paciente no consigue bajar de peso, eso le hace que se le disminuya la masa muscular porque se mueve menos, eso le empeora el dolor, por lo que la única forma de ayudar cuando ya ha fracasado todo este tipo de métodos, pues es sin duda métodos endoscópicos y en este caso el método Apolo es el método más efectivo. Perfecto. En relación a lo que estabas comentando, nos pregunta María, si tienes hernia de hiato y gastritis crónica, ¿se puede hacer? Vale, hay que estudiar cada caso, igual que el del otro compañero, de forma individualizada en consulta. En principio, una hernia de hiato no es una contraindicación per se para el método Apolo. ¿Por qué? Pues porque la hernia se produce cuando el esófago, que nosotros es la boca, este es el esófago, ¿de acuerdo? Y justamente aquí, a la altura del diafragma, el esófago atraviesa el diafragma, que es el músculo con el que nosotros respiramos, y debajo justo está ya el estómago. ¿Qué pasa? Que los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen más presión abdominal por la grasa y es bastante frecuente la existencia de una hernia, que es que un trocito del estómago asciende por ese orificio del hiato del diafragma y ese trocito que asciende se denomina hernia de hiato. La hernia de hiato nos va a producir más predisposición al reflujo, a los ardores, a las comidas pesadas, y normalmente hernias de hiato de menos de 3 centímetros no son ninguna, y de 3-4 centímetros no son ninguna contraindicación
para la realización del método Apolo, ¿vale? Eso por un lado, luego habría que estudiar su caso más en concreto. Y por otro, la gastritis crónica es una entidad muy frecuente, normalmente está localizada en el antro. Habría que ver porque el nombre de gastritis se utiliza de forma muy popular, ese diagnóstico, y luego eso requiere un diagnóstico histológico, que le hayan hecho una endoscopia previa, que hayan tomado biopsia y que hayan dicho que tiene una gastritis crónica localizada en el estómago. Eso aún así no sería una contraindicación. La única contraindicación de gastritis es la gastritis crónica atrófica, ¿vale? Eso quiere decir que no hay mucosa. Nosotros, como recordáis en el vídeo, con un dispositivo, vamos atornillando un dispositivo como un hélice, que es un destornillador, una especie de sacacorcho, para apoyarnos en la mucosa, le vamos dando vueltecitas, esto se queda anclado en la mucosa y tiramos. Y ahí luego damos el punto. Si el paciente tiene una atrofia de esa mucosa, no vamos a poder tirar porque el estómago está entero atrófico. Pero esa entidad es muy rara y la verdad es que es muy infrecuente, pero cada caso lo podríamos estudiar detenidamente. La gastritis crónica en principio no es ninguna contraindicación. Perfecto. Nos pregunta Sara también desde Gran Canaria. No entendí bien lo de la durabilidad. ¿2-5 años? ¿Es definitivo o cuándo se tiene que repetir y por qué? Vale, el método Apolo es un método definitivo, ¿vale? Esto me gustaría que quedara claro porque a lo largo de Internet hay mucha información confusa, ¿vale? Definitivo en cuanto a que tú te lo haces y eso está hecho, ¿de acuerdo? Tú te vas cosiendo el estómago y eso se queda ahí. Vamos a poner un símil con un paciente que le quitan un trozo de tripa por el motivo que sea. Ese trozo de tripa utiliza el cirujano una sutura, que además es sutura muy similar a la que utilizamos nosotros, que es polipropileno 2,0, que es como, para que nos entendamos, una especie de nylon de pesca. Eso está durísimo, eso no se rompe, ¿vale? Esa sutura lo que sirve es para mantener unidos esos bordes para que el tejido se fusione y una vez que se ha fusionado, luego la sutura da igual donde esté. Normalmente se queda incluida dentro de la pared del estómago, pero con el paso del tiempo pues, se puede ir expulsando y demás. Eso no quiere decir que se haya soltado o que se haya roto. Eso quiere decir que el estómago ya es más pequeño, ya ha disminuido de tamaño y la sutura ya ha hecho su función, si está bien hecho, ¿vale? Por lo que es un método definitivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Habéis visto en el vídeo que con el bypass hasta el 30% de los pacientes, si siguen ingiriendo más cantidad, el organismo nosotros tenemos un organismo y en este caso el estómago es un músculo elástico, ¿vale? Que por muy pequeño que sea, si tú le vas dando presión, pues va cediendo ese volumen. Nosotros tenemos muchísima experiencia en pacientes que se han sometido a cirugía de reducción gástrica, tanto el bypass como la manga gástrica, y hemos visto sobre todo pacientes operados de la Seguridad Social, en los que el seguimiento, por el motivo evidentemente de recursos, pues no es un seguimiento exhaustivo y el paciente pues lo operan y luego pues la citan pues, con menos frecuencia y digamos que el cambio de hábito es menos potente que con métodos tan exhaustivos como el nuestro, ¿no? Y estos perfiles de pacientes luego le hacen una endoscopia, por ejemplo, al que le han hecho una manga gástrica y se ve que el estómago pues se ha ido dilatando. En este sentido, con el método Apolo, si pasan los años y ese paciente pues vuelve cada vez, por el motivo que sea, al final la obesidad en su definición dice una enfermedad crónica, porque cambiar los hábitos es muy complicado, pero nosotros trabajamos para cambiarlo y cuando alguien hace clic ya no vuelve a cambiar otra vez para atrás, pero si por el motivo que sea ese paciente pues vuelve otra vez a relacionarse de una forma no saludable con la comida, es más sedentaria y tal, el estómago puede dilatarse otra vez y por eso nosotros podemos volver a entrar y poderlo volver a reducir, ¿de acuerdo? Sin el riesgo de que sea como una segunda cirugía, que como sabéis las segundas cirugías siempre son más complicadas, me refiero a la cirugía convencional, porque hace pegaduras en las tripas, ese inconveniente no lo tenemos nosotros, ¿vale? Por eso es reproducible. Perfecto. Nos comenta Conchi, que fue la que nos hizo la primera pregunta, que se refería a la cicatrización queloide. Vale, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Hay pacientes que por circunstancias personales tienden a hacer una cicatrización más exagerada en la piel y hacen cicatrices porque, digamos, menos bonitas, ¿vale?
o queloides que se llaman, que son cicatrices, para que nos entendamos un poco, cicatrices más feillas y hacen queloides, ¿no? Que es una cicatriz, digamos, más gruesa, más visible y menos estética, ¿no? En este caso, eso no es ningún tipo de problema para nosotros. Daros cuenta que esto está dentro del estómago y que cuando vamos dando los puntos, si hay una cicatrización, incluso que esta cicatrización sea más fuerte, esto va a ser incluso algo positivo, ¿vale? Vale. Nos pregunta también Ana, desde Málaga, ¿cuándo se empieza a practicar ejercicio y cuándo puedo incorporarme al trabajo o hacer vida normal? Vale. De todas formas, en cuanto a la cicatriz, daros cuenta que esto pasa más en la epidermis, ¿vale? Nosotros por dentro lo que hay en una mucosa que se diferencia mucho de la piel, ¿no? Porque tiene la capa superficial en la epidermis, que es la que hace el queloide. Por dentro, esa circunstancia no pasa, ¿vale? Para que quede bien claro. En cuanto al ejercicio y hacer vida normal, desde las 24 horas puede hacer una vida como explica normal. Ejercicio va a depender muy mucho de las características del paciente, ¿vale? Si nosotros denominamos pues, caminar, pueden caminar desde a paso ligero desde prácticamente el segundo o tercer día, ¿vale? Y en cuanto a ejercicio ya de mayor intensidad que ese, desde el punto de vista de la cirugía o de la endoscopia, perdón, o de la intervención, lo podemos hacer conforme pasen 10-15 días, ¿vale? No ejercicios de demasiada prensa abdominal, no tiene sentido, al final vas a tener a lo mejor alguna molestia y lo que sí que conviene es ejercicio aeróbico. Nuestros compañeros de los entrenadores personales tienen perfectamente pautado la reincorporación al ejercicio y normalmente está muy personalizado porque depende de la adaptación a la dieta líquida, de cómo se vaya encontrando el paciente, de si tiene patologías previas de la rodilla, etcétera. Perfecto. Nos queda una última, que es Conchi, que nos decía también que ella tiene que operarse de cadera. Si esto le puede afectar, porque también nos decía si ella sería candidata del método Apolo, pesando 100 kilos y mide 1,75, con edad de 55 años. Vale. 1,75, por ejemplo, por 1,75 nos sale 3 prácticamente y pesa 100. Tiene parecido a Claudio, creo que se llamaba, Sí, Claudia. 33,33 de IMC. Esto es una obesidad leve y en principio habría que hacer una historia clínica igual que Claudio y atenderla, que esto lo hacemos de forma totalmente sin compromiso y gratuita, como ellos ya saben, pero sin ningún tipo de problema podría hacerse. En cuanto al tema de la intervención, habría que valorar normalmente. Es muy frecuente, además los dos pacientes casualmente lo tienen porque realmente lo más prevalente es la patología osteomuscular a edades tempranas, ¿no? Como son las edades de estos dos pacientes, 46, 55 5. años. Que hacen artrosis precoces porque si un cuerpo pues, si coge una pesa de 20 kilos, de 30 kilos y llévatela a cuestas todo el día, y no todo el día, sino todo el día, 365 días al año, durante el tiempo que hayan estado con ese sobrepeso. Hay una carga excesiva de las articulaciones que hacen que tengan desgastes, inflamaciones, dolores, y no solamente de las rodillas, tobillos, sino también de cadera, y esto además se une a que si el paciente por otro motivo pues tenga una lesión de cadera no relacionada con el sobrepeso, esta lesión le va a producir una peor recuperación, una peor respuesta al tratamiento conservador y demás. Entonces, si tuviera que someterse a una cirugía de cadera, lo más recomendable siempre es someterse a o perder peso de una forma rápida y efectiva para que luego, cuando comience la recuperación de esa cadera, no meterle a la cadera una carga tremenda. De hecho, los traumatólogos muchas veces cuando ven un paciente con una obesidad leve, moderada, incluso ya por supuesto severa y tiene una artrosis, le recomiendan que primero pierdan el peso porque si no al ponerle la prótesis, esa prótesis le va a durar muy pocos años. Perfecto. Nos pregunta también, vale, pero esta, si te parece, la voy a responder yo al final, ¿vale? Porque nos pregunta Claudio qué precio tiene este tratamiento, pero como luego vamos a hablar de este precio para cerrarlo, lo comento yo, ¿vale? Nos comenta Manuel desde Tenerife. La primera cita es gratuita y si se pueden financiar los tratamientos. Vale, bueno, esta quizás tú luego entres un poquito más en este detalle. La primera cita
Es totalmente, como he dicho a lo largo del webinar, gratuita, totalmente sin compromiso, una cita informativa primero en la que le vamos a explicar un poco cómo nosotros interpretamos o manejamos el problema del sobrepeso o la obesidad como una enfermedad, es una cuestión de salud, no es una mera cuestión estética, nos separamos de todo lo que es la cuestión estética, evidentemente luego va a haber una mejoría también física notable. Pero lo manejamos desde esa perspectiva. Esa primera cita se va a informar de qué es Ovimed de forma general y cómo lo trabajamos. Después se va a ver de forma personalizada el índice de masa, se va a pesar en una máquina de bioimpedancia, se van a hacer una serie de parámetros y preguntas base para a lo mejor aconsejar cuál es la mejor forma de ayudarle para alcanzar ese peso saludable y posteriormente, bueno, pues si el paciente considera oportuno pues ponerse en nuestras manos, pues nos ponemos manos a la obra con el resto del equipo y ya se van programando todas las citas. Perfecto. La última y ya cerramos el turno de preguntas es Sara, que nos ha preguntado antes y ella quería conocer también si es candidata al método Apolo. Vale. Pesa 92 y mide Sí, 1,59 y tiene vale. 58 años. 1,59 por 1,59 sale 2,52. ¿Y cuánto me has dicho que pesa? 92. 92 entre 2,52. Vale, sale un índice de masa de 36,5, ¿vale? Es una obesidad moderada y al igual que a Claudio Claudia y Conchi. y a Conchi, Y y a Claudio Conchi, y a Conchi, habría que hacer una valoración médica antes, siempre, ¿no? Para ver enfermedades, otra serie de cosas, pero a priori pues sería una candidata también con una obesidad moderada para realización del método Apolo, ¿vale? perfecto. Vale, pues damos por terminadas las preguntas, ¿vale? Yo voy